Muy buenas tardes. La Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo, UPRE, les saluda y les da la más cordial bienvenida a este webinario Registro de la Alerta Temprana desde el aula hasta la plataforma ministerial Saber, para que nadie se quede atrás. Este webinario está dirigido a directores regionales, directores de centro educativo, supervisores de circuito, asesores de enlace de los equipos regionales para la permanencia, asistentes de supervisión, asistentes de dirección, auxiliares administrativos y personas coordinadoras o enlaces de los equipos de permanencia institucional. Esta actividad tiene como objetivo fortalecer las competencias y habilidades para el uso de la herramienta de registro desde el aula hasta el sistema de alerta temprana de la plataforma ministerial Saber. Este webinario nace de la coordinación con el Departamento de Dirección de Informática de Gestión con el fin de atender consultas frecuentes de los centros educativos en relación con la atención de las alertas tempranas desde la plataforma ministerial Saber. Es importante mencionar que esta actividad es totalmente en vivo, por lo que agradecemos su comprensión y ante cualquier eventualidad, por favor nos disculpa. Se les indica además que en el chat de preguntas o de consultas estará habilitado durante todo el webinario para que hagan las consultas necesarias y además, por favor, les solicitamos hacer el llenado del registro de asistencia que también se encuentra en este chat. Muchas gracias por la atención a estas recomendaciones. Mi nombre es Melissa Jiménez, asesora de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo, y les estaré acompañando como moderadora del evento. La agenda del día de hoy es la siguiente. Participación de la asesora Ingrid Vargas con el tema Sistema de Alerta Temprana en la plataforma ministerial Saber. Luego tenemos la participación de la compañera Joana Dávila con el tema Gestión de las alertas tempranas en la plataforma ministerial Saber. Luego contaremos con un espacio para atender a algunas de las preguntas, ¿verdad? O de las consultas a cargo de la compañera Rocío Arias. Iniciamos con la compañera Ingrid Vargas con el tema Sistema de alerta temprana en la plataforma ministerial Saber. Adelante, compañera. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy vamos a hacer un recorrido rápido sobre aquellos instrumentos que nos sirven para sistematizar y recolectar la información cuando aplicamos la ruta de alerta temprana. Importante mencionar que Geo o Geoana va a presentar cómo lo realizamos en la plataforma ministerial Saber. Y yo voy a hacer un rápido recorrido por esos instrumentos que utilizamos nosotros, como la boleta, el catálogo y la base de datos. Adelante. En la ruta de alerta temprana, como bien lo vimos en el webinario anterior, vimos la ruta, la definición de los actores y de los roles de esos actores, ¿verdad? De esos actores estratégicos que ayudan a implementar esta ruta. Y el procedimiento para la identificación, atención, seguimiento y registro de las alertas tempranas. Ahí vamos a dar énfasis. Adelante. Este es un diagrama que presentamos en el webinario anterior. No voy a ahondar mucho porque lo explicamos minuciosamente, ¿verdad? Y si alguien tiene duda, por favor, lo invito a observar el video del webinario que realizamos en el mes de abril y ahí está explicado cada uno de los pasos. Sin embargo, quería mostrárselos para hacer como un recordatorio sobre la implementación de la ruta de alerta temprana, sobre aquellos actores estratégicos. ¿Dónde están los actores estratégicos? En la parte superior de este diagrama de flujo, como lo vemos, ¿verdad? La comunidad educativa, la persona estudiante, la persona directora, la encargada, los otros profesores o comités, otras dependencias,
otras instituciones. Y veamos que hay colores que determinan la franja del accionar de estos actores estratégicos y el proceso que conlleva esa ruta de atención de una alerta, ¿verdad? Como les dije, no voy a explicar cada punto porque ya lo hicimos anteriormente y no es el objetivo de este webinario. Solo quería hacer como un refrescamiento. Adelante. Además, es importante ver y analizar en este webinario, ahí sí, ¿verdad?, las herramientas de registro que utilizamos en esta ruta de alerta temprana, que son el catálogo de alertas tempranas, la boleta de alerta temprana, por oferta educativa. Este año hicimos una boleta por oferta educativa y en el caso de la boleta de educación para jóvenes y adultos de EPJA, la hicimos por modalidad, por la diferencia que encontramos en cada una de estas modalidades. Eso significa, vamos a encontrar una boleta para preescolar, una para primero y segundo ciclo, una para tercer ciclo, una para educación de jóvenes y adultos, donde encontramos para CONET, para proyectos de educación abierta y colegios nocturnos. Entonces, podemos buscar la boleta donde nosotros estemos laborando, ¿verdad? En estas boletas vamos a encontrar solamente los indicadores que se refieren a nuestra oferta educativa. Ya no tenemos que andar por tantos indicadores buscando, sino más bien podemos pues encontrarlas con mayor facilidad. Vamos a revisar esto que me dicen que me estoy pegando. Estamos revisando a ver qué está pasando. Y por último, la base institucional, ¿verdad? Me estoy pegando mucho, tal vez si me ayudan y me dicen cómo estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, puedes ahorita se le está continuar. escuchando bien. Ok, perfecto. Ok, vamos a intentar hablar despacito entonces por si acaso. Adelante con la siguiente. Okay. Antes de hablar sobre la cantidad de alertas, voy a permitir compartir con ustedes y hacer un recorrido por estos instrumentos que ya mencioné anteriormente. Y para ello voy a compartir. Entonces, Inés, vamos a compartir mi pantalla. Y tengo listo acá para poder ingresar a los documentos de la UPREMEP. Entonces, si yo busco en el buscador y coloco solo la palabra UPREMEP, me va a llevar a la información del Ministerio de Educación Pública y que se refiere a la UPRE. Lo hice muy rápido. Nuevamente, escribo UPREMEP, digamos, y esta me va a llevar a esta página del Ministerio de Educación de la UPRE. Aquí vamos a encontrar los diferentes archivos, herramientas, videos que me ayudan a trabajar, ¿verdad? Fortaleciendo la permanencia de los estudiantes en los centros educativos. Encuentro las boletas. Aquí tengo abiertas las de tercer ciclo. Veamos que están materno, infantil y transición, primero y segundo ciclo, tercer ciclo, educación técnica, educación especial y EPJA. Anteriormente omití educación especial y educación técnica y son importantísimas. Además encontramos los lineamientos 2024, el catálogo de alertas, afiches, brochure y protocolos. Si yo hago un clic sobre cada una de ellas, pues entro, por ejemplo, aquí, tercer ciclo, voy a ingresar a la base de datos institucional y a la boleta de alerta del tercer ciclo. Veamos acá, yo ya las tengo descargadas y listas. Voy a iniciar con la boleta para que ustedes la puedan observar. Ok, acá está la boleta. En la boleta tiene como objetivo el registro de esos indicadores que yo identifico en un estudiante vulnerable o que se encuentra en riesgo de exclusión. Es un libro en Excel, ¿verdad? Que tiene varios, es un archivo en Excel que tiene varios libros en la parte inferior. Observemos. En el libro 1 encuentro la guía que acabamos de ver, ese diagrama de flujo que me explica a mí
¿Cuál es la ruta de atención de la alerta? En el libro 2 voy a encontrar, abrir la de tercer ciclo, ¿ven? Acá, y educación diversificada, pero podría abrir la de preescolar o primero y segundo ciclo. En el libro 2 encuentro la boleta en sí, donde yo señalo cuáles son los indicadores que observé que el estudiante presenta, ¿verdad? En el libro 3, la boleta de seguimiento, y en el libro 4, el plan de atención. Voy a referirme al libro 2, el libro 1 no, porque ya la guía. Está el nombre del estudiante, toda la parte como administrativa que llamamos nosotros, ¿verdad? Donde pongo la edad, el nombre del encargado, cédula, y señalo las alertas que he visualizado en el estudiante. En el libro 3, importantísimo, voy a marcar el estado de la alerta. Ese estado de la alerta tiene que ir cambiando conforme vayamos nosotros atendiendo la alerta. Entonces, está activada, se registró la alerta asociada al riesgo de exclusión para iniciar su atención. En proceso, la atención de la alerta iniciado por parte del centro educativo, se analizaron las posibles soluciones, se elabora, se ejecuta y se evalúa el plan de acción o de atención, de acuerdo con lo requerido por la situación particular del estudiante, aplicando protocolos, guías, lineamientos, reglamentos ya establecidos. En espera, lo vamos a utilizar cuando estamos en espera de una coordinación interna o externa al MEP. Acá hay que mencionar que mientras que estemos en espera, no dejamos de atender la alerta en el centro educativo, la seguimos atendiendo. Cerrada cuando el estudiante ya no se encuentra en riesgo de exclusión, y eliminada se elimina por alguna situación que se debe justificar. Estos estados, Geo los va a retomar más adelante ya en la plataforma ministerial Saber. Entonces no voy a ahondar más porque Geo los va a abordar. Y el plan de atención es un plan que nosotros elaboramos como ejemplo para atender al estudiante, ¿verdad? Aquí ponemos las acciones que vamos a realizar, la fecha de inicio, fecha de final, responsable y observaciones. Esto nos ayuda a crear ese archivo que tenemos que tener del estudiante cuando se encuentra en riesgo de exclusión. Recordemos, todo estudiante que se encuentra en riesgo de exclusión debe tener un archivo, un registro con las evidencias, con el plan de atención, con la boleta, ¿verdad? Puede ser digital o puede ser en físico, como lo mencionamos en el webinario pasado. Ok, esta sería la boleta. Voy a tratar de ir más rápido porque no quiero robarle tiempo a Geo. Esta es una base de datos institucional que me sirve ¿para qué? Para hacer el registro de las alertas. Puede ser del grupo o de la institución o de un nivel. Es una manera de ir sistematizando cuáles son las alertas que se están dando en mi centro educativo. ¿Para qué? Para luego tener a mano esa información e introducir la información correctamente a la plataforma ministerial Saber, o poderlo analizar por nivel o el EPI, ¿verdad? El equipo de permanencia institucional puede tomar esta base de datos y decir, ¿qué está pasando con esta sección? Mira, tiene tantas alertas, ¿verdad? Tiene muchas alertas en la dimensión de condición económica. Entonces, aquí colocamos el nombre del estudiante, la cédula, el nivel, la sección, el estado de la persona estudiante, si está en riesgo de exclusión o excluida, la dimensión, nada más la selecciono, condición familiar, y puedo seleccionar las alertas acá. Las tratamos de hacer como fáciles para que ustedes fuera nada más de seleccionar. Este es otro instrumento que utilizamos para la sistematización, otro instrumento que nos sirve para el registro y para el análisis de lo que está sucediendo en mi centro educativo, en mi circuito escolar o en mi dirección regional. Y por último, el catálogo de alertas tempranas. En este catálogo, el que estoy presentando en este momento, él me indica todas las alertas tempranas que hay
¿Y para qué me funciona el catálogo? Bueno, el catálogo es una herramienta fundamental porque me dice cuál es la descripción normativa que tiene de cada uno de los indicadores. Por ejemplo, ausentismo por día en primaria, en preescolar y primaria. Me dice que es de estado 1. Uy, ¿qué significa estado 1? Recordemos que hay 3 estados. 1, 2 y 3. 1, que es prioritario, en rojo. 2, en amarillo. Y 3, en verde. ¿Verdad? ¿Cuáles son esas alertas que afectan más a la persona estudiante? ¿Y cuáles tenemos que atender? Bueno, tenemos que atender todas, pero esas que tenemos que atender de inmediato, entonces el Estado me ayuda a eso. La dimensión me ayuda a localizar en qué dimensión está para situarla, como la clasificación, y podemos buscarla con mayor facilidad. El nivel de prioridad es el nivel de prioridad, perdón, el que me refería disculpen, al semáforo. La descripción normativa. ¿Cuál es la descripción normativa que me lleva a trabajar el indicador o la alerta? Ausentismo por día en preescolar y en primaria. Entonces, ¿dónde puedo encontrar esa normativa que me ayuda a trabajarla? En el reglamento de evaluación de los aprendizajes y el protocolo para la promoción de la permanencia estudiantil exitosa. Entonces, me dice cómo trabajar y dónde puedo ubicar la normativa para resolver la alerta que estoy identificando en la persona. Y la descripción es, a veces me dicen, pero ¿cuándo aplico yo esta alerta, ausentismo por día en preescolar y primaria? Bueno, la descripción me dice cuándo. Cuando la persona estudiante de preescolar o de primaria se ausenta del centro educativo por más de 3 días sin debida justificación. Uy, ahí enciendo la alerta. Claro, como siempre tenemos que contextualizar las situaciones y analizar las situaciones, porque si un chiquito se me ausentó por más de 3 días, pero era porque estaba enfermo y me trajo el dictamen médico, entonces sabemos que no es una alerta, sino es un caso médico que se da eventualmente. Pero entonces, el catálogo me ayuda a profundizar en la alerta, a conocer cuál es la normativa y la descripción de ella. En aquellos momentos que tenemos duda o no sabemos si aplicar esta alerta o no. Esas son las herramientas que tenemos para sistematizar y que nos ayudan a recoger la información de las alertas. Voy a dejar de compartir para seguir con la presentación. Inés me ayuda con la presentación para terminar con la última diapositiva. Entonces, esos fueron como los instrumentos que encontramos en la página de UPRE y que me ayudan a recoger la información y analizarla, ¿verdad? Para trabajar mejor así el proceso de permanencia. Porque yo puedo atender el proceso de permanencia cuando atiendo las alertas en los estudiantes, pero tenemos que trabajar en cómo fortalecer la permanencia en los centros educativos, en las direcciones regionales, creando estrategias, por ejemplo, concientizando a los docentes que están en mi escuela, en mi colegio, en mi institución, de cuáles son aquellas herramientas que me sirven para que el estudiante permanezca dentro del aula. Por último, y ya finalizando, quería comentarles y compartir con ustedes el estado de las alertas tempranas de las personas estudiantes en condición de riesgo de exclusión al final del curso lectivo 2023. Es decir, estos datos los arroja la plataforma ministerial Saber en el censo final 2023. Tenemos un total de 30.247 alertas. 29.036 tenemos activas, 784 que las estamos trabajando, que están en proceso, que estamos en espera de la atención, ¿verdad? Por alguna otra institución, como lo mencioné anteriormente. Cerradas, que ya las resolvimos 240, en espera 161 y eliminadas 26. Esa es la información que nos arroja la plataforma ministerial Saber del trabajo que hemos hecho todos los centros educativos en el manejo de las alertas. ¿Ok? Adelante. Gracias. Le doy el pase a Meli
para que continúen. Muchísimas gracias por la atención a todas y a todos. Muchas gracias, Ingrid. Nos indican que tenemos unos problemitas con el internet. Esperamos que solucionarlos en el transcurso del webinario. Es importante mencionarles que en el chat de preguntas y respuestas se encuentra el enlace para el registro de la asistencia para las personas que se están conectando hasta ahora. A continuación, escucharemos a la compañera Joana Dávila del Departamento de Informática de Gestión, que nos desarrollará el tema Gestión de las alertas tempranas en la plataforma Ministerial Saber. Adelante, compañera. Muchas gracias, Melissa. Yo en realidad muy contenta de estar acá con ustedes y vamos a empezar con esta otra parte. Un momentito. Ok. Es importante tomar en cuenta que, digamos, todo lo que vamos a ver ahorita con la plataforma Saber, como bien lo indica la compañera, se da por el trabajo conjunto que hemos venido realizando con la UPRE y la Dirección de Informática de Gestión, dadas, ¿verdad?, las líneas ministeriales que tiene la administración en este momento del Ministerio de Educación Pública y la importancia que se le da a la continuidad del estudio de los estudiantes, ¿verdad?, en el sistema educativo nacional. En esta presentación lo vamos a ver como en 3 temas o 3 etapas. Primero es que la plataforma ministerial Saber, algunos cambios conceptuales importantes de la visión ministerial y específicamente vamos a hacer un registro de alerta temprana, un ejemplo, y vamos a navegar para que ustedes en el sitio, para que ustedes puedan observar las opciones que da la plataforma. Bueno, entonces es importante, ¿verdad? Aclarar, ¿verdad?, que la plataforma ministerial Saber es una solución informática tecnológica que viene a acompañar ese proceso de gestión que hace el centro educativo. Como bien lo indicaba Ingrid, hay un proceso institucional en cada uno de los centros educativos con respecto a la alerta temprana que se lleva con diferentes instrumentos y cuando ese proceso va caminando o ya se tiene algún insumo, esta es la información que se registra en la plataforma. ¿Para qué? Para ir dándole el seguimiento a las diferentes alertas tempranas, para tener información a nivel de los centros educativos, a nivel de la supervisión de circuito, de la dirección regional y a nivel país, y poder estar al tanto del acontecer del estudiante en el entorno del centro educativo. También para poder generar todas esas herramientas que permitan la permanencia del estudiante en el aula. Además, es muy importante que ustedes sepan que en este momento el Ministerio de Educación Pública, junto con otras instituciones de gobierno, están llevando adelante una transformación digital y para la administración esto es muy importante. Entonces, la plataforma Saber, junto con otros sistemas informáticos, vienen a apoyar esa transformación digital que se da en el Ministerio de Educación Pública, que no se refiere solamente a sistemas educativos, a sistemas informáticos, sino que se refiere a cómo vamos a ir agilizando poco a poco todas las diferentes gestiones y servicios que brinda el MEP. Entonces, este es un proceso a largo, digamos, a largo, corto plazo, no mediano plazo, perdón, no a corto plazo, porque realmente lleva un esfuerzo de todas las instancias del MEP para podernos alinear y articular y generar todos los instrumentos, herramientas tecnológicas, procedimientos que nos permitan ir en esta ruta de la transformación digital. Importantísimo, ¿verdad? Comentarles que en este momento la plataforma ministerial Saber tiene un alcance del 100% de los centros educativos del país, tanto públicos como privados. En este momento los directores en los centros educativos ingresan a la plataforma y pueden hacer el registro de la matrícula de su centro educativo. Igualmente pueden llevar adelante toda la gestión de los traslados, tanto a nivel interno del centro educativo en niveles, como entre centros educativos, y también lleva adelante la parte del registro de la gestión de la alerta temprana. Tenemos una población aproximada de 1.076.999 estudiantes y esta información
se recoge en momentos censales debidamente establecidos a lo largo del curso lectivo que nos permiten como Ministerio de Educación poder generar esa estadística sobre el avance y el contexto y todo lo que está aconteciendo en el sistema educativo nacional. Importante, ¿verdad?, resaltar que la plataforma Saber se utiliza tanto en centros públicos como privados. Son 4.660 centros educativos públicos y 599 centros educativos privados. Y se abarca todas las ofertas educativas que tiene el MEP en este momento. Ok, dentro de los cambios conceptuales, y esta parte la voy a mencionar, hay algo muy importante, y es que la administración, cuando empezó a generar este proyecto, vio que muchos de los proyectos que se habían llevado adelante anteriormente siempre se pensaban desde oficinas centrales y luego se llevaban al centro educativo. Y aquí había una situación que no era congruente, porque en oficinas centrales muchas veces no se tiene la experiencia del centro educativo. Entonces, con este proyecto, fuimos al centro educativo y tomando en cuenta la política educativa del estudiante, ¿verdad? Como centro del sistema educativo, fuimos al centro educativo y al estudiante. Y el estudiante se convirtió en el eje central de la plataforma Saber. Por eso es tan importante las gestiones que se realizan en el sistema con ese estudiante, en el contexto de su centro educativo, en el contexto de la supervisión de circuito, de la dirección regional, para llegar a una visión país. Entonces, más bien, se hizo, ¿verdad?, este cambio de visión para poder inclusive tomar en cuenta esas observaciones que los directores, el personal de los centros educativos tenían para mejorar la gestión que se hacía, y tomamos en cuenta esas opiniones para poder generar las diferentes pantallas que se completan en la plataforma y que sirven para la administración de la matrícula, traslados, alerta y otras herramientas que se utilizan en el sistema. Otro cambio conceptual es el de la persona estudiante. Entonces, aquí era sumamente importante poder hacer una división que nos permitiera identificar mejor a la población que estamos atendiendo. Desde la parte de la persona nacional, que es aquella que tiene cédula de identidad, y que el documento es debidamente emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones como el ente del país a cargo de lo que es la identidad de la persona costarricense. El otro elemento que tenemos es el DIMEX, que es el documento generado por la Dirección General de Migración y Extranjería, según estos tipos de DIMEX que se generan. Y luego tenemos otra clasificación que es el GIRRO, que en Cabecar significa yo soy. Este es muy importante también porque este nos permitió identificar a una población muy vulnerable. ¿Por qué? Porque se trata de personas que no tienen ningún documento que compruebe su identidad como persona, o que vienen con un carnet consular, o que son estudiantes transfronterizos, extranjeros sin documentos, en fin. Necesitábamos poder identificar estos tres grupos que además permiten a la administración poder generar estrategias de atención directa hacia estas personas y poder propiciar aquellas estrategias que le permitan que se mantengan en el sistema educativo nacional. Ok, muy importante es cuando ustedes reciben un estudiante en su centro educativo, es muy importante que logren identificar los tres tipos de personas. Una persona se debe registrar como DIMEX únicamente si efectivamente tiene un documento generado por la Dirección General de Migración y Extranjería. Ahí es cuando lo registramos como DIMEX. Si no tiene ningún documento probatorio de su identidad o lo que presenta es el pasaporte, porque se da mucho el caso, entonces lo registramos como el GIRRO. Y la plataforma automáticamente, cuando se termina el registro, le va a dar un número de identificación GIRRO para esa persona. Ahora voy a hacer el ejemplo, de hecho, con uno para que ustedes vean cómo lo hace el sistema. Muy bien.
Ok, otro aspecto importante a tomar en cuenta con la plataforma Saber es que en este momento lo que es el censo inicial, censo intermedio y censo final se lleva adelante mediante el registro de la plataforma. Entonces, los directores en los centros educativos están actualizando la información en Saber como algo de diario y también se está actualizando la información para poder que cuando se lleguen los momentos censales ya tengan el trabajo bastante adelantado. Entonces, vean cómo esa gestión que hace el centro educativo nos permite tener información bastante actualizada del acontecer en el centro educativo. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de los datos que se obtuvieron ahora en el censo inicial. Por ejemplo, tenemos que para los tipos de estudiante con DIMEX hay un total de 26,007 estudiantes y en el caso de los GIRRO son 34,756. Entonces, vean cómo estos datos inmediatamente nos puede llevar a identificar el centro educativo, la supervisión de circuito, la dirección regional, en donde está la mayor cantidad de población de estas poblaciones, que puede ser una población vulnerable, que puede ser una población en riesgo, y cómo esto le permite al MEP poder orientar más recursos, más estrategia, más proyectos hacia esas zonas más en donde están los estudiantes con mayor vulnerabilidad. Muy bien, bueno, como complemento a lo que es la alerta temprana, es muy importante tener en cuenta que en la plataforma Saber, la persona estudiante tiene una condición de matrícula y la condición de matrículas es regular para todo aquel estudiante que se encuentra activo en el sistema educativo. Y una persona estudiante regular puede cambiar a una condición de riesgo de exclusión, que es como lo decía anteriormente Ingrid, que por ejemplo que se da ausentismo, que se da el bullying, que se da cualquiera de estas otras, ¿verdad? Que pone en riesgo esa continuidad del estudiante en el sistema educativo. Pero él es un estudiante regular con una condición de riesgo de exclusión. Y luego está la persona excluida. Ya la persona excluida, véanlo acá, que va hacia otra línea y no es regular. La persona excluida, eso es importante mencionar acá, no contabiliza dentro de la matrícula porque ya está excluida. Sin embargo, la persona en condición de matrícula regular o riesgo de exclusión sí contabiliza en la matrícula. También tenemos otras opciones que es el traslado al exterior y el fallecido. En este caso, es muy importante aclarar que se debe dar un traslado al exterior o ustedes como centro educativo pueden seleccionar la opción de traslado al exterior si el encargado del estudiante o el estudiante en caso de un mayor de edad fue al centro educativo y realizó la gestión de informar al centro educativo que se iban a regresar a su país natal y que él iba a seguir los estudios allá. O sea, el encargado, padre de familia o el estudiante comunicó al centro educativo que él se retiraba del centro porque iba a ir a regreso a su país o se iba para otro país y allá continuaba los estudios. Aquí es cuando se debe utilizar el traslado al exterior. Si el estudiante está en riesgo de exclusión y ya no regresa al centro educativo, entonces ahí después de aplicar todos los protocolos de alerta temprana y todo, podría llegar a una situación de excluido. Entonces, vea que son diferentes las condiciones por las cuales tengo que seleccionar una u otra opción. En este momento estamos trabajando por generar una herramienta para el caso de los INDEAS y de los IPEC y de la oferta educativa que trabaja de manera semestral. De manera que vamos a tener otra condición de matrícula que permita hacer que esa persona, indicar en el sistema que esa persona ha concluido con un proceso educativo y que necesita cerrar ese ciclo para matricular en el siguiente semestre. Entonces, lo menciono porque sé que es una de las consultas que más tienen. Entonces, estamos trabajando en esta herramienta para poderla implementar lo antes posible y que ya en el caso de los INDEAS y los IPEC, sobre todo, lo puedan utilizar. Igualmente, en cuanto tengamos esta herramienta, les estaremos informando al respecto. Y luego, la otra condición es la de fallecido. Esta condición se da cuando el director en el centro educativo se da cuenta que la persona estudiante falleció y él puede ir al sistema y en la parte de identidad de la persona registrar el fallecimiento de la persona.
Entonces, lo puede hacer en cualquier momento. También en el caso de los estudiantes con cédula, cuando en el Tribunal Supremo de Elecciones se da la actualización del fallecido en la persona, inmediatamente en saber se va a actualizar la información y esa persona ya va a aparecer con el estado de fallecido. En ese momento, no contabiliza en la matrícula, igual que cuando se hace un traslado al exterior. En el momento en que aplicamos esas dos condiciones, ya no se contabiliza en la matrícula. Otro de los cambios importantes que se da, o más bien es la consolidación del modelo de la oferta educativa del MEP, fue poder identificar de una forma gráfica y más claramente cuáles son todos esos ítems y aspectos que conforman la oferta educativa. Entonces, partimos aquí de las ofertas educativas del MEP, las modalidades, las especialidades, los servicios y los niveles, considerando lo que cada una de ellas significa y a lo que se refiere. Entonces, este modelo educativo nos ha permitido realmente poder ofrecer a la población en general un abanico de opciones bastante amplio para que puedan retomar y continuar con sus estudios. Un ejemplo de estos es en el caso de la oferta de tercer ciclo y educación general básica y educación diversificada, en donde tenemos diferentes modalidades como colegio académico con orientación ambientalista, liceo experimental bilingüe, colegio deportivo, colegio indígena y otros. Y cada uno de estos lo vemos también segregado por los niveles que corresponde, séptimo año, octavo año, noveno año, décimo año y undécimo año. Entonces, vean acá cómo se logró hacer esa unión o esa relación entre las diferentes modalidades según los niveles que comparten, pero respetando la identidad de cada una de las modalidades, de las modalidades aquí escritas, conociendo plenamente que cada una de ellas tiene un programa de estudios establecido que conlleva diferentes asignaturas, diferentes cantidad de lecciones, diferente tiempo y esas otras particularidades que la hacen tan rica en el sistema educativo. Otro de los conceptos que se generó, ¿verdad? En todo este proceso que hemos tenido con la plataforma fue el hecho de conceptualizar el centro educativo como una institución, porque anteriormente se identificaban por el código presupuestario. Sin embargo, y este es un ejemplo real, en el caso de la unidad pedagógica del Roble, en el caso de ellos, cuando se preguntaba, ¿cuántos centros educativos tiene acá? Y a veces se decía que era preescolar y primer y segundo ciclo, 1. Tercer ciclo, 2. El aula integrada estaba dentro del primer y segundo ciclo y el servicio de plan nacional estaba en tercer ciclo. Entonces, aquí podían identificar 2 o 3 centros educativos, cuando en realidad es una sola institución que efectivamente tiene un código presupuestario mediante el cual recibe ese insumo que el Estado le da para poder ejercer toda la operativa, ¿verdad?, del centro educativo, pero que no permitía esa identificación única. Entonces, aquí es donde se genera lo que es el código saber, que permite. No viene, importantísimo, no viene a sustituir el código presupuestario, porque eso ya es algo propio del centro educativo y es el medio por el cual la administración puede generar los fondos para el centro educativo. El código saber viene a complementar este concepto de institución y viene a agrupar todos los códigos presupuestarios que recibe la institución. Entonces, en este caso, la unidad pedagógica del Roble tiene el código 104-136-00. Y esta unidad pedagógica tiene estos códigos presupuestarios asignados a su cuenta. Entonces, dentro del expediente del centro educativo, que es una de las herramientas que vamos a ver próximamente, ustedes van a ver cómo el centro educativo tiene su código saber y se podrá ver el detalle de los códigos presupuestarios que tiene asignado a su cargo y por el cual recibe los insumos del Estado. Ok, muy bien. Hay algo muy importante que tenemos que aclarar porque también se nos han hecho las consultas al respecto. Como les decía,
la transformación digital es algo de toda esta administración y del gobierno actual. Entonces, en unión con el CINIRV y con el IMAS, Saber empieza un proceso de interoperabilidad de información. ¿Y qué es interoperabilidad? Intercambio de información entre instituciones. Todo este proceso se está generando en el marco de convenios y instrumentos legales que respaldan la información que está compartiendo el MEP con CINIRV o con el IMAS. En ese sentido, es importante aclarar que la ley de CINIRV, que permite identificar la línea de pobreza de la persona, es amplia. Entonces, esto genera que cuando en Saber, en los centros educativos se actualiza la información de los estudiantes de su matrícula, o si están en riesgo de exclusión y pasan excluidos, esta información se va a compartir con CINIRV y por medio de CINIRV también se va a compartir con el IMAS. Adicionalmente, vamos a tener otra herramienta que le permite al IMAS poder consultar directamente también la condición de matrícula de un estudiante. ¿Por qué? Para ver la continuidad del beneficio que se le brinda al estudiante. Entonces, acá quería presentarles lo que son los momentos censales y que son los que permiten tener esa fotografía en el momento sobre lo que es el estado y la condición de la matrícula del estudiante. Entonces, pasamos el primer momento censal el 4 de abril al 15 de marzo. Luego viene el segundo momento censal después de vacaciones de 15 días, del 5 de agosto al 16 de agosto. Y luego el momento censal final va a ser del 25 de noviembre al 9 de noviembre. Estas ya son las fechas oficiales de la administración y esto nos permite que para el 22 de marzo se pasó la información a CINIRV. En el siguiente momento censal, el 30 de agosto, se vuelve a compartir la información con CINIRV y posteriormente, el 20 de diciembre, se vuelve a compartir la información con CINIRV y con el IMAS correspondientemente. Además, mensualmente se está compartiendo información con CINIRV para poder llevar adelante ese seguimiento al beneficio que recibe el estudiante. Entonces, si un centro educativo registra hoy, 26 de junio, a un estudiante como excluido, el sistema le va a pasar esa información al IMAS y a CINIRV y el IMAS y CINIRV se va a dar un tiempo prudencial porque si fue un error porque era que el sistema lo registró así, el padre de familia va a tener la opción de ir al centro educativo y poder generar un documento que certifique que efectivamente está en el centro educativo para ir a corregir ese error y que no le quiten el beneficio. Si ese estudiante continúa como excluido, entonces aquí es donde ya el IMAS realiza la consulta y si efectivamente la condición sigue como excluido y no hay ninguna otra comunicación que diga lo contrario, entonces se procede con el retiro del beneficio que recibe el estudiante. Entonces, vean qué importante que si hay estudiantes que están excluidos y que se reincorporan, es vital que el centro educativo lo pueda mantener actualizado en la plataforma Saber. ¿Por qué? Porque cuando el IMAS retira el beneficio, en buena teoría se le notifica al encargado, padre de familia del estudiante vía correo electrónico la situación y el padre de familia tiene un tiempo para poder ir al IMAS a hacer la corrección si es un error. Sin embargo, si el estudiante se reporta como excluido y no hay ninguna comunicación o gestión, el IMAS a los 60 días corta el beneficio que recibe el estudiante y en caso de que el estudiante se quiera reincorporar posterior a esas fechas al centro educativo, tiene que volver a realizar todo el proceso de gestión. Entonces, esto lo que nos permite es, como instituciones del Estado, estar más articuladas con la información que tenemos y podernos apoyar entre instituciones. Vean que aquí se están dando plazos también establecidos para cada una de las gestiones y todo lo que ustedes registran en la plataforma y que afecte la condición de matrícula del estudiante también va a afectar esos beneficios que puede estar recibiendo la persona estudiante.
Aquí, como les indicaba, ¿verdad? Los estudiantes reportados como excluidos por los directores, el IMAS le va a suspender el beneficio. ¿Cuándo? No mañana ni pasado mañana, sino pasado este tiempo prudencial que les estoy diciendo, en donde el encargado, si fue un error, el encargado podrá llevar al IMAS un documento emitido por el director del centro educativo donde hace constar que el estudiante sí está en condición regular y, como les mencionaba, como el IMAS puede hacer la consulta y revisar esto, entonces puede hacer el cambio del cambio por la situación de error que se dio. El director, es muy importante que el director mantenga actualizado y ajuste en la plataforma Saber todo lo que se tiene que ver con la condición de la matrícula del estudiante. Entonces, una vez que se reincorpora, tiene que registrarlo lo más pronto posible en la plataforma, ya como un estudiante, bueno, como indica el procedimiento que corresponde, ¿verdad? El protocolo de alerta temprana. Muy bien, el director. En el caso de la plataforma Saber, el director en este momento puede realizar registro y actualización de toda la información de los estudiantes que tiene en el centro educativo. Además, puede resolver cualquier situación correspondiente, como por ejemplo, si tiene un traslado y tiene que dar el visto bueno a un traslado, puede ir por medio de la plataforma a la sección de traslados, aceptar el traslado o rechazar el traslado y justificar cada una de estas. También puede generar y exportar reportes. Y aquí es importante mencionarles, ¿verdad?, que vienen aproximadamente 3 o 4 reportes más para lo que es el área de alerta temprana, donde los directores van a poder tener información de la sección de reportes para lo que es alerta temprana, de la lista de estudiantes que tienen alerta temprana, hasta un nivel, ¿verdad? Aquí es muy importante indicarles, mencionarles que la plataforma Saber maneja todo un sistema de seguridad en donde tenemos usuarios, roles, permisos, perfiles, y esto nos permite poder llegar hasta niveles de seguridad en la información. Entonces, nos permite también generar listas, resumen de la información sin que la persona que no corresponde, ¿verdad?, pueda ir a ese detalle de qué es lo que sucede. Entonces, para que lo tomen en cuenta. En cuanto a los usuarios supervisor de circuito y el director regional, pueden hacer exactamente lo mismo que el director y además visualizar toda la información registrada y fiscalizar el proceso. De manera que si hay 2 centros educativos que tienen pendiente una gestión de traslado, el supervisor de circuito o el director regional pueden ingresar, visualizar lo que está pasando e interceder, ¿verdad?, en el mejor de los casos, para que la situación se resuelva, porque si mientras un estudiante está con un traslado pendiente, no está actualizada la matrícula. Entonces, eso podría afectarle en la continuidad del beneficio que recibe. Ok, y ahora sí, entrando en lo que es el sistema de alerta temprana, como Ingrid lo mencionó anteriormente, la plataforma Saber es una herramienta que viene a complementar toda esa gestión que hace el equipo para la permanencia en el centro educativo y que hacen en realidad en los otros centros educativos, en todos. Entonces, vemos acá que el sistema permite presentar varias pantallas para poder realizar esa gestión. Ok, entonces tenemos una primera parte que es desde la gestión del estudiante. Entonces, ok, esta es la plataforma ministerial Saber. Acá estoy en un sitio de desarrollo de pruebas, entonces acá no vamos a ver ninguna información real. Recuerden que el manual de usuario de la plataforma está acá. Si usted le da clic acá, inmediatamente él le descarga el manual de usuario. Es un manual bastante completo y que vamos actualizando conforme avanzamos con las diferentes herramientas y está en formato PDF. Luego acá tenemos otra opción que es el sitio de preguntas frecuentes y ahora se los voy a enseñar con mayor detalle. Ok, aquí ingreso. La plataforma le va a mostrar acá, en el caso de los directores de centro educativo, le va a decir director y el nombre del centro educativo. Yo voy a entrar acá como administrador, voy a elegir un centro educativo, buscador de centros educativos, voy a elegir un centro educativo
Y en el momento en que me aparece aquí la opción del centro educativo, en el caso de los directores ya por defecto les aparece, yo en este caso por el perfil que estoy utilizando, pues tuve que darle clic acá para poder visualizarlo. Los supervisores de circuito y los directores regionales harían esto mismo, que es sobre el nombre del centro educativo, damos clic en la opción y vean acá cómo cambia de 12 de marzo a 20 de marzo. Entonces nos quedamos en la 12 de marzo. Vamos a estudiantes, registro de matrícula, y aquí vamos a ver el detalle de la matrícula por nivel de este centro educativo. En este caso estoy ingresando en transición y aquí más abajo puedo ver la lista de los estudiantes que tengo matriculados en ese momento en el centro educativo. Ok, vamos a ingresar un estudiante. Entonces, vamos a ingresar un estudiante con un GIRRO. Ajá. Vamos a incorporar acá un GIRRO que yo sé que no existe. Inmediatamente el sistema, como no existe ese GIRRO que yo registré, me va a decir que si quiero registrarlo como una persona nueva o si quiero darle cancelar. Yo le voy a decir, quiero registrarla. Entonces vean que desde el registro de matrícula yo puedo agregar personas estudiantes si no las tengo en el registro. Voy a elegir el GIRRO, vean acá está la cédula de identidad, documento del DIMEX, el documento de identificación de migración y extranjería y el GIRRO, ¿ok? La fotografía en este momento es opcional, entonces no se necesita que la registren, pero sí nos va a permitir en un momento dado poder identificar a la persona desde la fotografía. Por ahora no es obligatorio. Entonces, le damos siguiente. Ok, vamos a decir que es una persona que me está presentando un pasaporte, que es de nacionalidad panameña. El nombre es Lucía, aquí tengo, Lucía, primer apellido Morán y Martínez. No sé si son apellidos panameños, pero ahí para el ejemplo funciona. Muy bien, vamos a decir que Lucía nació en 2019. Vean acá cómo puedo ir y buscar el año. Le vamos a decir que nació en marzo y le vamos a decir que nació el 20 de marzo. Ok, tiene 5 años y 3 meses y que es de sexo mujer y la identidad de género automáticamente se completa. Damos clic en siguiente. Muy bien. Ok, aquí me dice, esta es una pantalla de confirmación de datos, vean que ya yo no puedo escribir, pero él me dice panameño, Lucía, Morán, la fecha y mujer, confirmar, confirmar. Muy bien, vamos a anotar el número que nos da. El sistema nos da automáticamente un número de GIRRO. Ok, 26,547, ya lo registré por acá y 2024. Importantísimo, vean. El número de GIRRO que se asigna al estudiante es el número que lo va a acompañar durante toda la vida que ese estudiante tenga, ¿verdad? Todo el desarrollo de su vida en el sistema educativo nacional. Entonces, quiere decir que si ese estudiante viene en el 2025 y va a matricular en otro centro educativo y ya estuvo en este año en un centro educativo, no hay que asignarle un GIRRO nuevo, hay que usar el número de GIRRO que ya él tenía y hay que decirle al estudiante y hay que anotarlo en las listas y en todos lados. Este es su número de GIRRO. ¿Por qué? Porque si nosotros cada vez que el estudiante llega año con año educativo, lo registramos nuevamente, perdemos toda la historia y todo lo que ha pasado con esa persona estudiante. Entonces, este número lo va a acompañar ¿hasta cuándo? Por ejemplo, en este caso, hasta que este estudiante, los papás de Lucía Morán, hagan las gestiones que corresponde en la Dirección General de Migración y Extranjería para que a ella le den un DIMEX de estudiante. ¿Cuáles son los requisitos? Están en la Dirección General de Migración y Extranjería, ¿verdad? Y es un proceso totalmente ajeno al MEP, pero donde podemos darle ese acompañamiento al padre de familia o encargado sobre lo que tiene que hacer o a dónde tiene que ir. Entonces, este GIRRO podría pasar a ser DIMEX. Y si ese DIMEX a futuro realiza todo el proceso de nacionalización, podría convertirse en cédula. Otra cosa, cuando ustedes reciben los documentos, revisen si el estudiante les está presentando un DIMEX, entonces sí se registra como DIMEX. Si no está presentando un DIMEX, sino que es otra documentación, es GIRRO. ¿Está bien? Porque sí hemos tenido varias consultas al respecto. Muy bien, entendido. Entonces, vean acá.
como ya el sistema me da, inclusive aquí me autocompletó la información de Lucía y me dice Lucía Morán Martínez, fecha de nacimiento, 5 años, y aquí ya yo le puedo poner si es una condición de refugiado, ¿verdad? Le puedo poner otros datos sobre el internet, digan, el estudiante tiene acceso a conectividad, vamos a decir que no, el estudiante tiene acceso a un dispositivo que le permita recibir clases, no. Y podemos acá, inclusive, incluir la información si hemos logrado contactar a los encargados o padres de familia sobre ese número, ¿verdad? O en este caso, si no logramos contactar a nadie, ¿ok? Luego, otras opciones que podemos agregar en la parte del registro de matrícula es si la persona tiene una condición de discapacidad. Y aquí podemos seleccionar las que sean, ¿verdad? Las que sean necesarias en su momento y según el proceso que ha hecho los encargados o padres de familia para presentar al centro educativo la documentación correspondiente a esa condición de discapacidad. Además, podemos registrar también en el caso de los servicios de apoyo que esa persona recibe, por ejemplo, si viniera a otro centro educativo y trajera, por ejemplo, terapia de lenguaje, entonces aquí podemos agregar que ella recibe terapia de lenguaje o si requiere un servicio de apoyo, pero todavía no lo recibe. ¿Por qué no lo recibe? Porque puede ser que dependiendo del tipo de servicio de apoyo, el centro educativo no tiene lo que presupuestariamente al profesional que le brinda el acompañamiento al estudiante para poder darle ese servicio de apoyo, pero el estudiante lo requiere. Entonces, aquí es muy importante que ustedes puedan identificar la diferencia entre el servicio de apoyo que recibe el estudiante y el que él requiere, pero que no lo está recibiendo por alguna situación particular. Muy bien, vamos a darle clic en matricular. El sistema nos indica que el estudiante ha sido matriculado con éxito. Vamos a dar clic en aceptar y vean que inmediatamente aquí aparece la estudiante Lucía y en condición de matrícula regular. Aquí es donde vamos a ir a la siguiente parte, ¿verdad? Muy bien, entonces acá fuimos desde lo que fue el registro del estudiante, empezamos por acá en los niveles y ahora sí vamos a hacer el proceso de alerta temprana. Hicimos el registro de estudiantes, ok, vamos a ir a registrar una alerta temprana al expediente del estudiante y vamos a ver los estados de la alerta. Entonces, retomemos, los estados de la alerta temprana es activa, cuando se registra una alerta asociada al riesgo de exclusión para iniciar esa atención. Como les decía Ingrid, ustedes en su centro educativo utilizan los instrumentos, generan los instrumentos y cuando ya tienen el instrumento de la alerta temprana en donde se identifica ese riesgo de exclusión del estudiante, vienen a la plataforma Saber para agregar ese registro, ¿verdad? O ese instrumento que ya generaron como centro educativo. El otro estado de la alerta temprana es en proceso, quiere decir que el centro educativo ya ha iniciado una atención y está implementando un plan de acción según lo que corresponde y los protocolos y la normativa correspondiente. En espera significa que el centro educativo se encuentra en espera de la atención de la alerta temprana. Sin embargo, hay un pendiente, tal vez externo al centro educativo, que le mantiene en esa espera. O sea, que la continuidad de esa atención depende de un tercero o de un ente externo. Y luego, eliminada, que se refiere a eliminar la alerta temprana y se tiene que justificar por qué se está eliminando la alerta temprana. En general, esta opción la teníamos en el caso de algún error que se diera en la persona a la hora de estar registrando la alerta, que tal vez le hubiera registrado la alerta a otro estudiante que no correspondía. Entonces, era una cuestión de un error a la hora de hacer el registro. Porque lo que correspondería en realidad en el proceso de alerta temprana es que después de que está activada, está en proceso o en espera, pase a cerrada. Una vez que la alerta temprana se cambia en estado a cerrada, inmediatamente la condición de matrícula del estudiante pasa a regular. Eso es algo muy, muy importante para que lo tomen en cuenta dentro del sistema. Ok, entonces vamos acá. Muy bien, entonces aquí estamos con Lucía. ¿Cómo le registra el centro educativo? Recuerden lo que vimos anteriormente con Ingrid, con todos los instrumentos que ustedes ya conocen y que ya tienen. Entonces, vamos a registrar una alerta temprana para Lucía.
Vamos acá al botón. Aquí en el caso mío, pues me salen más opciones por lo que les decía del perfil. Entonces, según los perfiles de usuario, la plataforma le muestra diferentes opciones. Hay perfiles que no les permite ver ninguna de estas opciones, hay perfiles que sí. Entonces, todo eso es parte de la seguridad para resguardar la información de la persona estudiante. Entonces, vamos a poner acá que Lucía está en riesgo de exclusión. E inmediatamente el sistema nos muestra la información para que estemos seguros. Ok, persona seleccionada es el GIRRO 26547, efectivamente, de Lucía Morán Martínez. Ajá, la fecha de registro, que es este momento que estamos haciendo, el centro educativo 12 de marzo de 1948 y la oferta educativa en la que está la estudiante. Muy bien, ahora sí, me dice el sistema, debe seleccionar una dimensión para luego seleccionar la alerta respectiva. Entonces, en este caso, vamos a indicar que la estudiante está recibiendo acá, vamos a indicar que la alerta temprana que se va a aplicar es porque la estudiante está recibiendo bullying en el centro educativo. Por sea cual sea la situación, se está presentando una situación de bullying. Entonces vean que yo le di clic a convivencia educativa y el sistema me muestra las diferentes alertas. Igualmente, si le doy a clic a desempeño educativo, me muestra las otras alertas relacionadas con la dimensión de desempeño educativo. O le doy condición económica e igualmente el sistema lo muestra. Entonces, vamos a regresar a convivencia educativa. Vamos a elegir la opción de bullying. Le damos aquí clic en agregar. Y vean ustedes cómo acá se movió el cursor. Y abajo me dice que se está generando una alerta, una riesgo de exclusión por la dimensión de convivencia educativa con la alerta temprana de bullying. Entonces aquí vamos a poner el comentario. Ajá. El encargado. El estudiante. Informa al centro educativo que la estudiante, ajá, siendo afectada por bullying de uno de sus compañeros. Igual, este proceso, ¿qué es lo que permite? Que lo que estamos escribiendo en los diferentes instrumentos, poderlos llevar en sí a la plataforma. Muy bien, entonces ya tengo aquí mi registro del riesgo de exclusión. Le doy clic en registrar. El sistema me dice que efectivamente ya se actualizó el registro y vean cómo la condición de matrícula del estudiante cambió de estado regular a riesgo de exclusión. Ok, muy bien. Entonces, ya hicimos el primer registro de alerta temprana. Ok, ¿qué es lo otro que se puede realizar? Igual, con los permisos que corresponde, ¿verdad? Ya desde el módulo de alerta temprana, del sistema de alerta temprana, se pueden ir a hacer la consulta de las diferentes alertas tempranas que se han gestionado en el sistema para ese centro educativo. Entonces, vean ustedes que en este caso se han gestionado varias para estos estudiantes. Hay algunas abiertas y hay otras cerradas, el sistema lo indica. Y a nivel de los permisos, esta sería la información que se ve hasta un perfil. En este caso, como yo tengo un perfil ahorita de administrador, yo puedo ingresar y buscar acá, aquí está Lucía, le doy clic acá. Si fuera otro perfil, inmediatamente el sistema me manda un mensaje que me dice que no tiene permisos para ingresar a esa información, porque aquí lo único que esto se está diciendo es que el estudiante con fecha de nacimiento tal y de edad tal, la identidad de género tal, tiene una alerta temprana, se le indica la condición de matrícula y que está abierta. Vean que en realidad aquí no estamos diciendo nada más que informando que para ese estudiante se da una alerta temprana. Ya el detalle de la alerta temprana solamente lo pueden acceder ciertos roles del sistema. Ok, entonces aquí ya vemos que está la alerta temprana del estudiante y dice que está activa. Si ella tuviera varias alertas tempranas, no necesariamente de bullying y ciberbullying, sino por ejemplo de pobreza o de ausentismo o de otros, acá irían enumeradas.
por los diferentes protocolos de atención que existen para esto. Entonces, vamos a dar clic en acciones y aquí el sistema ahora sí nos da el detalle de la información que se registró. Entonces, aquí en esta parte es donde podemos darle continuidad o seguimiento al proceso de registro de la alerta temprana, que como les decía, a esta área solamente algunos roles en específico y definidos por la administración son los que tienen acceso. Ya los demás, desde el primer filtro, ya no entrarían más allá. E inclusive, dependiendo del perfil, ni siquiera ven el botón del módulo de alerta temprana. Ok, entonces vamos a decir que se activaron los protocolos en el centro educativo, que ya la maestra está atendiendo al estudiante y todo con el equipo de la UPRE y todo el equipo institucional. Y entonces se da la siguiente acción. Acá podemos darle clic en el botón agregar y entonces el sistema nos muestra otra vez los estados de la alerta, que era lo que les mencionó anteriormente. Entonces vamos a decir acá que en este caso la alerta está en proceso. ¿Por qué? Porque se están implementando todos los protocolos y acciones para atender la situación. No solo la maestra quiere aprovechar y no solo quiere atender el caso en particular con la niña, sino que quiere verlo con todo el aula y hacer una actividad bien bonita para motivar más bien el compañerismo y el apoyo entre los niños. Entonces, vamos a darle clic ahí en guardar. Ajá. Ok. Acá, vean que le di clic en guardar y el sistema me manda un mensaje de error en donde me dice, tiene que completar. Entonces, bajo aquí con el cursor y acá le puedo escribir, se implementan estrategias para la atención del grupo del nivel. Ajá. Muy bien. Ahí ustedes pueden explicar o detallar todo lo que ustedes necesiten. Muy bien. La fecha del evento. Le vamos a decir que fue acá. Si esto es 26, ajá. 24, muy bien. Hoy mismo se aplicaron. Y aquí el sistema lleva una bitácora en prácticamente todas las diferentes secciones que tiene el sistema, tiene una bitácora de seguimiento sobre quién es el que está viendo, editando, consultando toda la información del sistema o haciendo modificaciones. Esas bitácoras nos permiten dar seguimiento a las acciones que se ejecutan desde los diferentes usuarios que tiene la plataforma. Vamos a darle clic en guardar. Y perfecto, vean, en este momento el sistema ya agregó una línea más del registro en donde dice que en el caso de esta alerta temprana está en proceso y esto es lo que se está atendiendo. Si volvemos a ir a la pantalla inicial, vean que la alerta temprana continúa abierta. Entonces, ok, volvemos a ingresar en la misma. Aquí me dice que está en proceso. Resulta que ya se realizaron todas las actividades con los niños y todo. Se logró resolver o solventar la situación que se estaba presentando y ya se puede hacer un cierre de la alerta temprana. Ok. Importantísimo, nada más antes de continuar. Quiero mostrarles acá en el registro de matrícula. Como aquí vemos que todavía la condición de matrícula está en riesgo de exclusión. Ok, vamos al módulo de alerta temprana. Buscamos acá a Lucía. Le damos clic en acciones y vamos a agregar otra acción que es cerrada. Entonces, como logramos resolver y la estrategia y todo el protocolo que se implementó dio buenos frutos, entonces vamos a cerrar la alerta. Vamos a darle aquí clic, cerrada, observaciones, ajá, se logró implementar con éxito los protocolos y estrategias para la convivencia. Muy bien. Estrategias. Convivencia, ok. Convivencia, muy bien. Estrategias, listo, ahora sí. Ok, la fecha igual la podemos seleccionar, entonces en la plataforma. Y le damos clic acá en guardar.
Y el sistema, entonces acá nos agrega otra línea de registro en donde podemos ya ver toda la continuidad y el seguimiento que se le dio a la alerta temprana. Si vamos a la pantalla anterior, vea cómo cambió de riesgo de exclusión a cerrada. Y si regresamos a la principal, vean cómo cambió también de riesgo de exclusión a cerrada y ahora pasó a condición regular. Si volvemos al registro de matrícula, vemos que nuestra estudiante Lucía ya se encuentra en una condición de matrícula regular. Entonces, este es el proceso para ir registrando ya los cambios en sí o el seguimiento que se da en la alerta temprana, desde el módulo de alerta temprana. Si por alguna situación algún director no tiene acceso a este módulo, entonces se tiene que comunicar, ¿verdad?, con nosotros para revisar qué es lo que pasa, pero en realidad, en este momento, todos los directores tendrían que tener ese acceso al módulo de alerta temprana. ¿Ok? Ok, esto es lo que ya pasamos, muy bien. Ok. Y luego, lo otro que queríamos, que quería recordarles era, entonces, importantísimo, para poder hacer un traslado al exterior, el estudiante tiene que haber realizado, el estudiante o el padre de familia o los encargados del estudiante tienen que haber realizado la gestión en el centro educativo en donde informaron, notificaron, en donde se dio el proceso que tiene el centro educativo correspondiente para enterarlos de que el estudiante se va para otro país y que allá va a continuar el estudio. ¿En qué centro educativo? Es en otro país. Ahí sí, por eso es que se llama traslado a centro educativo del exterior. Si el estudiante no hizo ninguna gestión como esta y simplemente abandonó el centro educativo desde el día 3, como lo indicó Ingrid anteriormente, que ya no asiste al centro educativo, tenía que haberse implementado el protocolo y el seguimiento correspondiente para ver qué es lo que está pasando con la asistencia de ese estudiante. Entonces, es muy diferente el registro de un estudiante por exclusión, ¿verdad? De pasar de una condición de riesgo de regular, riesgo de exclusión a exclusión, aplicando el protocolo correspondiente a un estudiante de traslado al exterior. Son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Que tienen su proceso administrativo distinto y que es necesario aclararlo para que no se confunda. En la plataforma, en el proceso, es necesario que ustedes lleven adelante ese proceso de registrar la alerta temprana, el riesgo de exclusión y posteriormente lleve la exclusión. ¿Para qué? Para que se visualice el proceso de acompañamiento que el centro educativo ha realizado con la persona estudiante para mantener la permanencia de él o de ella en el centro educativo. Si ustedes registran un estudiante de una vez como excluido, se están saltando las otras partes. Entonces, en caso de una situación legal, judicial, de cualquiera, en donde necesitemos acompañarlos o apoyarlos en el proceso que se tenía que haber dado, es muy difícil porque tal vez nunca se registraron todas esas actividades que el centro educativo tenía que realizar. Entonces, por eso la relevancia de ver los pasos que se tienen que hacer, uno desde el registro de la alerta temprana en la matrícula, ¿verdad? Acá. Desde el registro de la alerta del riesgo de exclusión desde la matrícula, y el otro es la gestión en sí de la atención de la alerta temprana desde el módulo de alerta temprana del estudiante. Antes de finalizar, voy a cerrar acá sesión, recordarles nuevamente que la plataforma tiene varios canales de comunicación. Acá está el manual lo pueden acceder sin ni siquiera tener su usuario registrado ni nada. Esto es una página completamente libre. Acá pueden descargar el manual o pueden ir a la sección de preguntas frecuentes. La página de preguntas frecuentes les da una guía y una ayuda. Por ejemplo, voy a ponerle ahí ayuda, acá. Inmediatamente el sistema me dice, ¿ayuda con qué?
Ayuda en saber, ayuda para la gestión de una alerta temprana, ayuda con el PAI y con el SEA, porque a veces nos han preguntado mucho y lo que hacemos es dar clic y el sistema nos dice, si necesita ayuda con la plataforma PAI, debe comunicarse con este correo electrónico. ¿Por qué? Porque es otro sistema aparte de saber. Si necesita ayuda para pruebas nacionales, este es el correo electrónico. Si necesita ayuda para SEAS, estos son los medios de comunicación. Si necesita ayuda para la gestión de su correo, este es el otro correo, este es el otro medio de contacto que corresponde. Igual en el caso de la plataforma Saber, aquí el sistema nos muestra que tenemos el manual de usuario, esta página de preguntas frecuentes, luego tenemos una sección dentro de la plataforma, entonces si yo ingreso acá nuevamente, selecciono mi usuario y aquí vean que viene estudiante, centro educativo y luego viene una opción que dice ayuda. Acá tenemos el mismo enlace a las preguntas frecuentes, tenemos videos de ayuda que los guían a ustedes paso a paso en algunas de las gestiones que tenemos y también tenemos manuales y documentos relacionados con el año educativo en ese momento. Por eso, por ejemplo, acá está la información del censo inicial. Y además tenemos la información, tenemos otro canal que es el correo saber@me.go.cr. A ese correo nos pueden escribir y nosotros les estamos apoyando, estamos revisándolo todos los días, constantemente llegan muchas consultas y solicitudes de apoyo y vamos atendiéndola conforme van llegando, pero siempre les damos respuesta para que lo tomen en cuenta. Muchas gracias y les doy el pase con la compañera Melissa para lo que corresponde. Muchas gracias, Joana. Antes de pasar al otro espacio, que es el espacio de consultas, de atención de consultas, primero agradecer, Joana, la explicación. Sabemos que la plataforma ministerial Saber lleva todo un procedimiento, ¿verdad? Sin embargo, creo que fue clara en su explicación. Agradecerle por la participación y acompañarnos el día de hoy, al igual que la compañera Alejandra Sánchez Flores, que aunque ustedes no la ven, está apoyándonos de parte de la Dirección de Informática de Gestión también en la atención de algunas de las consultas que nos han hecho en el chat. Importante con respecto a la plataforma, reconocer los niveles de responsabilidad de cada uno de los actores, ¿verdad? Así como es importante que aunque sabemos que hay responsabilidades de niveles de responsabilidad, ¿verdad? Y que solamente el acceso lo tienen algunos actores, es importante que otras personas que trabajan en relación con todo lo que es la prevención de la exclusión educativa y la atención de la permanencia y la reincorporación, conozcan la plataforma, ¿verdad? Y el proceso que conlleva específicamente en lo que respecta a las alertas tempranas y su importancia. Y esto, como lo mencioné al principio, es una articulación que hicimos con el departamento debido a las muchas consultas que recibimos de parte de las direcciones regionales o cuando vamos al trabajo de campo con los centros educativos y direcciones regionales y siempre sabemos que tienen consultas en relación con la plataforma ministerial Saber. Indicarles además que este webinario va a quedar grabado y colgado en la página del IDP, perdón, de YouTube. Entonces, posteriormente para que lo revisen y puedan accesarlo en el momento que lo consideren oportuno. Seguidamente vamos a continuar con la compañera Rocío Arias, quien va a atender alguna de las consultas que nos hicieron en el chat. No podemos responder todas en este espacio, sin embargo, vamos a priorizar en algunas de las consultas y para eso le doy el pase a mi compañera Rosy. Adelante, Rosy. Buenas tardes. A continuación vamos a ir leyendo las preguntitas a los compañeros, a las compañeras que estuvieron en el webinario. La primera consulta es para la compañera Ingrid. Explicar cuáles son las estrategias que implementa la UPRE. Ingrid.
Gracias por realizar la consulta. Bueno, la UPRE, voy a devolverme un poquito, vamos a recordar un poco. La UPRE fue creada en el año 2018, ¿verdad? Se crea la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo, que es la instancia encargada de la articulación de acciones para la atención de la exclusión y reincorporación estudiantil. Con la creación de la UPRE se impulsa una estrategia a nivel central, regional y de centro educativo, es decir, que atendemos en los diferentes niveles, ¿verdad?, del Ministerio de Educación Pública. Y fue diseñado y valorado por Mideplan en su momento. Voy a cortar un poquito la respuesta. Para la implementación de toda la estrategia de la UPRE, pues nosotros ejecutamos una serie de acciones año a año, como por ejemplo, emitimos lineamientos anuales al principio del curso lectivo, ¿verdad? Estos lineamientos anuales, nosotros, ¿dónde se encuentran? En la página que les compartí. Y lo compartimos también por el correo MEP, en el correo institucional, dirigido a todas las direcciones regionales, a oficinas centrales y también a los centros educativos. Actualizamos los indicadores de las alertas porque ya la experiencia nos ha dicho que hay fenómenos que ocurren a nivel nacional e internacional que afectan todo el quehacer y el ámbito educativo. Por ejemplo, la pandemia, que nos llegó a hacer una actualización de indicadores grandísima, ¿verdad? Porque pasamos de lo presencial a lo virtual. Entonces, y después de pandemia, igual, llegaron otros indicadores que nosotros actualizamos. Es importante mencionar que este año nosotros actualizamos indicadores e incluimos algunos, ¿verdad? ¿Cómo los incluimos? Bueno, nosotros hacemos una valoración año a año con las diferentes instancias a nivel central, como vida estudiantil, el departamento de evaluación, ¿verdad? Convivencia, que nos ayudan a ir actualizando esos indicadores que ¿dónde se encuentran? En el catálogo y en la boleta de alerta temprana. Entonces, vamos introduciendo indicadores que ahora actualmente se necesitan o modificando algunas. Esa es otra estrategia que hacemos, esa articulación a nivel central, a nivel regional con los equipos regionales de permanencia y a nivel institucional, cuando ustedes lo requieran, hacemos una coordinación de la región, de la dirección regional con los centros educativos. Otra estrategia que tenemos son los webinarios dirigidos a ustedes, que quedan grabados, ¿verdad? Y que los orientan en el quehacer de atender estas alertas tempranas. Y una priorización de centros. ¿Cómo hacemos la priorización? Bueno, esta priorización se realiza por los resultados de los censos que Geo mencionó. Los censos nos dan resultados de porcentajes de exclusión a nivel nacional, regional y de centro educativo. Entonces, nos ayudan a hacer un análisis y eso nos permite hacer una priorización de centros y trabajar más cerquita con ellos, que eso es lo importante, que estemos ahí con ellos para disminuir esos niveles de exclusión y trabajar con los estudiantes para que permanezcan y culminen con éxito sus estudios. Gracias. Gracias a usted, Ingrid. Ahora tenemos otra consulta a usted también. ¿Qué se considera un bajo rendimiento para activar la alerta temprana? Por ejemplo, si de 3 tareas el estudiante no entregó 2, ya eso sería un bajo rendimiento. Aplico aquí una alerta temprana. Vamos a ver, siempre que haya algo que perjudique, perdón, no encendí la cámara, yo creo que me están viendo ya, ahora sí me observan, ¿verdad? Disculpen. Gracias también a la compañera por realizar la pregunta. Siempre que haya algo que afecte la permanencia del estudiante en el centro educativo, un obstáculo que lo lleve a excluirse del sistema educativo, tenemos que abrir la alerta temprana. Si hay un bajo rendimiento, yo me preguntaría, ¿por qué ese bajo rendimiento? ¿Lo está causando el ausentismo? ¿Y por qué el ausentismo? Siempre el ausentismo, la alerta temprana de ausentismo,
en la mayoría de ocasiones es un detonante de algo que está pasando. El estudiante se ausenta por algo que le está sucediendo. Entonces, esa investigación que vimos en la ruta de alerta temprana en el webinario anterior es imprescindible que se haga. Saber por qué el estudiante está faltando al centro educativo. ¿Será porque no tiene dinero? ¿Será porque el papá y la mamá están desempleados? ¿O porque se duerme? ¿Y por qué se duerme el estudiante? Porque hay una negligencia parental, que el papá y mamá no están apoyando al chico y chica. Bueno, entonces tenemos que pensar qué está pasando, cuál es la causa de ese ausentismo. Y el bajo rendimiento, ¿no le están entendiendo a los profes? Podría ser o al maestro. Y crear estrategias. A veces los estudiantes se comprenden mucho entre pares, entre ellos, ¿verdad? Entonces podríamos crear alguna estrategia para fortalecer. Pero claro, siempre que haya un obstáculo que afecte al estudiante su permanencia, abrimos la alerta temprana. ¿Por qué? Porque la alerta temprana es un trabajo preventivo. Nosotros queremos trabajar preventivamente para que el estudiante se quede en las aulas. Gracias. Gracias a usted, Ingrid. Ahora vamos a hacerle una consulta a la compañera Giovanna. ¿Qué pasa con un estudiante que se va para Nicaragua y no piden el traslado? Nos damos cuenta que se fue por una tía, ya el estudiante está recibiendo clases en Nicaragua. ¿Se clasifica como alerta temprana esta situación? Escuchamos a Joana. Muchas gracias, compañera. Ok, en este caso, como lo indica Ingrid anteriormente, lo primero que tenía que haber sucedido es, en el caso del ausentismo del estudiante, pues irse generando los protocolos correspondientes en el centro educativo. Entonces, como les decía, la idea con la plataforma es de que si se realiza un proceso, el proceso de traslado, según el centro educativo, aquí sí podríamos catalogarlo como un traslado al exterior. Pero si no se dio un proceso de notificación de los encargados o padres de familia del estudiante en el centro educativo, entonces estamos hablando de la alerta temprana y el protocolo que corresponde en ese caso. Gracias, Joana. Y ya que la tengo ahí, le voy a hacer otra preguntita. Un momentito. Y dice, ¿podría indicarme, por favor, de qué manera se cambian apellidos o números de identificación? Esto porque hay cambios y no logramos cambiarlos en la plataforma. Permítame. ¿Me escucha? Sí. Ok, perfecto, muy bien. Ok, dentro de la plataforma, acá en estudiantes, identidad de la persona, este es el módulo que nos permite registrar personas, ya sea, lo podemos usar, el registro de las personas lo podemos hacer desde registro matrícula o directamente desde el módulo de identidad de la persona. Entonces, en el caso de una persona que necesita hacer el cambio de identidad, vamos a utilizar esta opción que se llama aplicar cambios de la identidad de la persona. Y aquí voy a escribir el GIDRO que usamos de Lucía. $26,547. Vamos a ver si la encontramos. Ok, vamos a ir a copiarlo. Copiamos acá. Vean, a veces es mejor copiar y pegar el número de identificación para que no se nos vaya con espacios ni nada por el estilo. Vamos aquí a identidad de la persona, aplicar cambios en la identidad y le damos buscar. Vean cómo el sistema ya lo encontró.
Entonces, resulta que aquí lo que tenemos que hacer es un cambio, qué sé yo, por los nombres, perdón, por los apellidos, como dice la consulta. Entonces, le damos clic aquí, abajo en editar. El sistema nos muestra una pantalla a la derecha para continuar. Le damos siguiente porque no vamos a actualizar fotos ni nada. Y aquí podemos ir y actualizar que no fue el 20 de marzo, sino que fue el 24 de marzo, ¿verdad? Y podemos actualizar los apellidos que están al revés. Era Martínez Morán. Martínez Morán. No, no Morán Martínez. Le damos siguiente. Ajá. El tipo de GIRRO era pasaporte. Le damos siguiente. Le damos a actualizar. El sistema nos vuelve a decirle, estos son los datos que se están actualizando. Lucía Martínez Morán, le cambiamos además también la fecha de nacimiento y le damos clic en confirmar. Ajá, ese es el número de GIRRO. Muy bien. Y vean ustedes cómo el sistema mantiene ahí la consulta que se hizo del estudiante y ahorita me indica que es Martínez Morán, no Morán Martínez. Esto en el caso de un estudiante ¿verdad? Extranjero que tiene GIRRO. En el caso de un estudiante que tiene cédula de identificación, lo hacemos igual, hacemos este mismo proceso. Vamos a ir a buscar al otro estudiante que tenemos. Que tiene cédula de identidad. Vamos a tomar esta cédula de identidad. Vamos acá, aplicar cambios, ponemos el cédula de identidad, le damos clic en buscar e inmediatamente el sistema nos da la información de esa persona. Le podemos dar editar. Y aquí, en el caso de él, aparece una opción, vean que es diferente la opción que me indicaba con el GIRRO a las que me muestra con el caso de cédula. Entonces, aquí me da un botón que me permite actualizar con el TSE. Esto se da mucho cuando el estudiante cambia de identificación o cambia de nombre o de apellidos, puede ser porque por adopción o por un proceso judicial o legal correspondiente. Entonces, importantísimo, con los estudiantes que tienen cédula, le vamos a dar clic al botón de actualizar TSE y se va a actualizar la información desde el TSE si ellos ya lo tienen actualizado. Mientras que ellos mantengan la misma información, no se va a ver reflejado en la plataforma Saber. Entonces, ¿por qué? Porque el TSE es el rector en la identidad de la persona costarricense. Entonces, si yo le doy clic en actualizar y a esa persona ya le hubieran cambiado los apellidos, ¿verdad? O el nombre porque lo adoptaron o por otra situación, aquí aparecería la nueva información y ahí es solamente darle clic en siguiente, actualizar y el sistema me indica la información que estoy actualizando, confirmar y ya aparecería con el nuevo nombre o con los nuevos apellidos como corresponde. También en el caso de las personas estudiantes con cédula, se puede cambiar el número de cédula igualmente por una condición de judicial, ¿verdad? Correspondiente en donde se le cambia el número a la persona. Acá tenemos una opción para cambiar de identificación. Se pone el número de cédula de la persona. Ok. En este caso, bueno, me mandó un mensaje ahí, dice, es Adolfo Josué Bonilla Rodríguez, y ahí podría aplicarle el cambio que corresponde y poder decir que ya no es 189, sino que es 230 y 230. El sistema me está mandando la alerta porque él está revisando y dice que no existe. Entonces, si se da un cambio así, podría hacerse solo el cambio del número de identificación de la persona desde la plataforma y ahí darle a aplicar cambio. Aquí no lo voy a hacer porque al ser nacional, él va a ir a revisar con el tribunal y nos va a seguir mandando el mensaje de error. Pero estas son las maneras que existen para hacer actualizaciones. Desde la identidad, desde aquí, desde aplicar cambios a la identidad de la persona, digitamos el número de identificación o lo copiamos y lo pegamos. Yo les recomiendo mejor copiar y pegar porque a veces un espacio o un carácter diferente que pongamos ya hace la diferencia y puede ser que no encuentre el resultado. Aplicamos el cambio ya sea en edición
en edición, o en el caso del número de identificación, ¿verdad? O registrar la persona como fallecida, que es la otra opción que se permite desde acá. Entonces, esta sería la opción para hacer la actualización de nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género, número de identificación, inclusive el cambio de GIRO a DIMEX o de DIMEX a cédula, también lo podemos hacer todo desde este módulo. Gracias. Gracias a usted. Y abusándonos de usted, Joana, que la tenemos aquí, cuéntenos, nos dicen unos directores que son nuevos, que ellos no han tenido, acaban de ingresar como directores a las instituciones, pero que no han podido ingresar a la plataforma Saber. ¿Qué deben hacer ellos? Ok, en el caso de ellos, lo que tienen que hacer es enviar un correo al correo de saber@mep.go.cr, que las compañeras van a anotarlo ahí en el chat, con copia al supervisor de circuito, en donde nos indican el nombre completo, el número de cédula, el número de identificación del centro educativo, el nombre del centro educativo, la dirección regional circuito al que corresponden, y en donde nos indican que él es un director nuevo y que se requiere generar el usuario y la clave. Es muy importante que vaya con copia al supervisor de circuito y el director regional para que ellos estén al tanto del proceso que estamos llevando adelante. Entonces, nosotros, ¿verdad? Dentro del equipo revisamos el correo, realizamos los ajustes correspondientes y al correo de la persona directora le enviamos la información de acceso. Gracias, Joana. Otra preguntita para Joana también. Y dice, favor ampliar el caso de un niño que su madre solicitó permiso para unos días para ir a Nicaragua al sepelio de su hermana, pero ahora la madre indica que no van a regresar y que ya su hijo está estudiando en ese país. ¿Cómo lo reporto en la plataforma? Bueno, en este caso, ¿verdad? Como la mamá hizo toda la gestión con el centro educativo e informó al respecto, ahí sí se está dando, ¿verdad? Ese proceso de comunicación entre los encargados y padres de familia del estudiante, y ella misma está informando que el estudiante está allá y continuó su proceso allá. Entonces, eso sí podría ser catalogado como un traslado al centro educativo exterior. Vamos a hacer una consulta ahora a la compañera Alejandra. O no sé si Joana la quiere responder, pero la pregunta dice así. La pregunta dice así. ¿Cómo ingresar a la... Ah, no, perdón. ¿Nos podrías apoyar en la respuesta? No, perdón. Buenas tardes. Para poder actualizar los datos de estudiantes nacionales... No, esa no era pregunta. Perdón. ¿La comunicación de retiro puede hacerse por medio del correo electrónico? La comunicación de retiro, ¿a qué se refiere con retiro? A un retiro de un estudiante. No sé, no entiendo a qué se refiere con retiro de un estudiante. Bueno, vamos a continuar con otra preguntita. En la modalidad del IPEC, que es por semestre, y que cada uno es evaluado por separado, se activa la alerta en el primer semestre, entonces se puede cerrar la alerta, ya que ese estudiante tal vez no lleva el segundo semestre. Gracias. Sí. Ok. Bueno, ya nos dice el correo electrónico y nos están consultando en qué parte de la plataforma está la opción de traslado exterior. ¿Puedes mostrarlo en pantalla? Traslado al exterior. Claro, con mucho gusto. Al exterior, ok. Ok, importante que vi también una consulta. Recuerden que la plataforma está disponible y abierta, 365 o 24/7. Entonces, el director en los centros educativos puede ingresar al sistema en cualquier momento y registrar y mantener actualizado toda la información del centro educativo. No tiene que esperar a que venga el periodo censal específicamente. Más bien al contrario, la idea de la plataforma es ser una herramienta de gestión de apoyo para toda la operativa del centro educativo. Entonces, puede en cualquier momento registrar la información y mantener esos registros activos de su centro
para que lo tomen en cuenta. El periodo censal son fechas específicas en donde se necesita hacer un corte. Es como una fotografía, una imagen de la realidad educativa de ese momento para poder generar después, posteriormente, toda una serie de estrategias, de estadísticas que el MEP brinda, tanto a las instancias internas como a instancias externas y ONGs. Entonces, por eso es que se definen los momentos censales, porque se necesita tener un corte. Pero en la plataforma se puede realizar gestión de centro educativo en cualquier momento. Y eso es lo ideal, que estén ingresando en el sistema y actualizando la información. Acá desde el estudiante, vean que, bueno, ustedes van a ver que tienen menos opciones que la que yo tengo. En este caso, para responder a la pregunta, vamos específicamente a la sección de traslados y acá el sistema nos muestra ¿qué tipos de traslados se pueden hacer? Puedo solicitar un traslado hacia mi centro educativo, o sea, los padres encargados del estudiante, ¿verdad? O el estudiante mayor de edad llegaron al centro educativo, nos indicaron que ellos estaban viviendo en otra zona y que quieren venir se vinieron a vivir a esta zona y que quieren estar en este centro educativo y realizan el proceso administrativo que tiene el centro. Y esto lo aclaro porque en realidad cada centro educativo tiene su propio proceso de traslados. Algunos tienen boletas, otros los llevan en Excel, otros los llevan en Forms. Entonces ahí pues respetamos, el sistema respeta, ¿verdad? La forma en que operaciona el centro, en que opera el centro educativo y más bien apoya esa gestión. Entonces, ese estudiante viene y nos dice, vea, es que yo estoy matriculado ante el centro educativo, pero a partir de ahora vengo para este porque me tuve que trasladar, voy a trabajar acá, o es un padre encargado que lo indica de que tiene que traerse al niño. Entonces, acá se puede hacer una solicitud de traslado hacia mi centro. El centro educativo solicita al estudiante que está en el otro centro educativo. Solicitar un traslado desde mi centro educativo, eso se refiere a que el padre de familia encargado o el estudiante llega al centro educativo donde está el estudiante y le dice que se va a trasladar a X centro educativo por tal situación, igual, media siempre una gestión de traslados. En el momento en que no hay una gestión de traslados o una comunicación del padre de familia encargado con el centro educativo, ya es alerta temprana, ¿verdad? Y es los otros protocolos, eso es muy importante. Pero si ya hay una comunicación de ellos con el centro educativo, entonces se puede realizar la gestión de traslado. Entonces, el centro educativo ubica al estudiante que tiene y lo envía al otro centro educativo. Aquí que es importante que hay una coordinación entre directores de los centros educativos, porque hay un centro educativo que recibe al estudiante y hay otro centro educativo que lo envía, ¿verdad? O un centro educativo que lo solicita y otro que lo tiene. Entonces, tiene que haber una aceptación del centro educativo donde está ubicado el estudiante en donde acepte el traslado o en donde acepte que el estudiante se va para el otro centro educativo. Entonces, hasta que no se dé esa aceptación, el traslado está en proceso. Y eso les puede afectar con la estadística y con la matrícula porque no se va a estar reflejando el número real. Tal vez el estudiante ya tiene 15 días de estar en su centro educativo y en el sistema todavía está en traslado. Entonces, está en el otro centro educativo, no está en el suyo. Si él tiene un traslado pendiente, no va o sea, no se va a contabilizar en su matrícula, se va a contabilizar en el otro. Entonces, esto es importantísimo que lo lleven adelante. La plataforma les permite tener la información de contacto del otro director. Y si hay una situación o se presenta una situación de conflicto, ustedes tienen todo el apoyo del supervisor de circuito y del director regional. Y aquí es donde con ellos ustedes pueden comunicarse y solicitar ese apoyo, porque si el centro educativo es de la misma supervisión de circuito, pues el supervisor puede ayudarlos para que se gestione rápido y se agilice la cuestión y se pueda ya dar por cerrado o concluido ese traslado. O en caso de ausencia del supervisor de circuito, entonces el director regional es el que entra a apoyarlos, a activarse para que el proceso se logre realizar de la mejor manera. La otra opción que tenemos es traslado a un centro educativo no identificado y aquí es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que eso se refiere a un centro educativo fuera del país o a un centro educativo no acreditado, comprendiendo que se realizó la gestión, ¿verdad?, de información del traslado correspondiente. Si el estudiante ya no volvió al centro educativo y aparece en otro centro educativo, ahí lo que debió haberse aplicado era alerta temprana, no es traslado.
¿verdad? Si los padres del estudiante sí nos notificaron de que iba a haber un traslado del estudiante al otro centro educativo, pues entonces ahí sí ya corresponde al traslado. Entonces vean que la diferencia está en el proceso, en la forma en que se dan las cosas, en esa notificación o esa comunicación que tiene el padre de familia encargado con el centro educativo o esa ausencia de la misma. Cuando hay ausencia de la misma es inmediatamente alerta temprana. Y luego tenemos otra opción que se llaman traslados internos, que es, por ejemplo, cuando por error se ha matriculado un estudiante en un nivel que no corresponde. Entonces se ingresa a esta parte de traslados internos, acá se selecciona al estudiante y la plataforma permite seleccionar el nivel a donde quiero trasladar al estudiante por aquello de que se registró en la matrícula de un nivel que no le correspondía. Y luego tenemos la opción de solicitudes de traslado, que es lo que nos detalla toda la lista de los traslados que tiene la institución. Ve, en espera, aceptado o rechazado. Estos que están en espera, esos son los que les digo que no se contabilizan. ¿Por qué? Porque no necesariamente se ha concluido con un proceso. Entonces, tal vez yo estoy contabilizando que en el aula tengo N cantidad de estudiantes, pero tengo 2 traslados en espera que vienen de otro centro educativo y todavía a este nuevo centro educativo no se le va a contabilizar. Están en la matrícula de aquel hasta que no se acepte o rechace. O sea, se le dé conclusión al proceso de traslado como tal. Gracias. Y seguimos con Joana. Otra pregunta, si se está actualizando periódicamente la información del IMAS, ¿por qué esta entidad solicita gran cantidad de constancias de estudio cada mes? Ok. Muchas gracias. Por eso era que les decía en la parte de la presentación que, ok, importantísimo retomar, el proceso de interoperabilidad, ¿verdad? El intercambio de información entre las instituciones del Estado no es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás, sino más bien todo lo contrario. Es un proceso que estamos implementando, ¿verdad? Con las instituciones y que es muy nuevo, en donde para poder hacer ese intercambio de información, porque hay información muy sensible, entonces tenemos que tener claridad de qué información se puede o no se puede compartir y qué información sí se puede dar a las otras instituciones porque hay diferentes niveles, ¿verdad?, de acceso. Entonces, lo que les estaba informando es que estamos en este proceso de implementar esa herramienta que le permite al IMAS tener un acceso directo a la plataforma de saber y confirmar mediante el número de identificación que efectivamente el estudiante está matriculado en un centro educativo y que su matrícula es estudiante regular o está regular es riesgo de exclusión, pero está regular. Entonces, esto todavía no está implementado. Es otro proceso de contratación que estamos llevando de la mano con el que tenemos actualmente y próximamente ya se va a implementar esta herramienta para disminuir el papeleo y evitar que los encargados o padres de familia estén también generando más papeleo o más, estas solicitudes a los centros educativos, sino que el IMAS va a poder hacer la consulta directamente desde la plataforma. Entonces, esta es una funcionalidad que vamos a estar implementando y en cuanto la tengamos, pues por supuesto que les vamos a estar informando a todos ustedes. Gracias, Joana. Si un estudiante está matriculado en una modalidad de estudio diurna, como un colegio académico, y cambia de modalidad para educación abierta, ¿cómo se realiza este traslado en la plataforma Saber? Para la compañera Joana. Muy bien. Muchas gracias. Ok, importantísimo. Recordemos que la plataforma es una herramienta que complementa la gestión del centro educativo, ¿verdad? Entonces, acá tiene que haber todo un proceso administrativo en el centro educativo en el que se valida lo que tiene el estudiante, digamos, el camino que ha recorrido el estudiante en el sistema educativo y comprueba y confirma todos los atestados que tiene el estudiante y hasta dónde ha llegado o hasta dónde tiene en la oferta educativa. Posteriormente, ya el centro educativo, una vez que identificó
en qué nivel le corresponde al estudiante. Entonces viene a la plataforma y desde el registro de matrícula puede seleccionar los diferentes niveles que tiene el sistema para hacer el registro de matrícula. Pero todo eso acompañado y apoyado del proceso administrativo correspondiente, ¿verdad? Entonces, esto es una salvaguarda para el centro educativo del proceso que está haciendo dentro de la plataforma y que ya conlleva un análisis a lo interno de la institución de cuál es el nivel que corresponde a ese estudiante nuevo o ese estudiante que está recibiendo y que venía de otra oferta educativa. Igual pasaría en un movimiento desde cualquier otra modalidad que sea diferente. Siempre hay un proceso en la institución que conlleva ese análisis de cómo, de qué es lo que, qué nivel le correspondería, qué tiene que hacer, qué acompañamiento tiene que darle la institución, ¿verdad? Para que ese estudiante logre hacer un traslado de manera exitosa. Gracias, Joana. Ya vamos terminando con las preguntitas, pero nos queda una duda sobre si se puede cambiar de GISRO a DIMEX o viceversa. Joana. Muy bien. Como yo les indicaba, podríamos pasar de GISRO a DIMEX y de DIMEX a cédula, que era lo que les estaba enseñando anteriormente. Vamos a compartirlo nada más para que lo vean. Que es acá. Entonces, de GISRO sí puede pasar, o sea, lo natural es que un GISRO se llegue a convertir en DIMEX, que la persona estudiante o los encargados de la persona estudiante realicen todo el proceso que corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería y pongan actual el estado, ¿verdad? La condición de la migratoria de esa persona y se pueda generar un DIMEX de estudiante, ¿verdad? O alguna de estas otras opciones que corresponde. Y de DIMEX puede llegar a pasar a cédula. La situación que se está presentando es que algunos directores han registrado a estudiantes como DIMEX, con el tipo de identificación DIMEX, sin que le presentaran absolutamente nada, sino que eligieron la opción DIMEX en el número de DIMEX, acá, eligieron la opción de DIMEX, le pusieron estudiante, en el número de DIMEX ponen el número de pasaporte y terminan de completar la información. Cualquier caso que sea así de esta índole, tienen que referirlo por medio del correo electrónico a la plataforma Saber. ¿Por qué? Porque lo correcto, como les decía, o el flujo del cambio de la identidad es que pase de GISRO a DIMEX y de DIMEX a cédula, no de DIMEX a GISRO. Porque cuando usted registra a un estudiante como DIMEX, pero en realidad está presentando un pasaporte, no es un DIMEX. El DIMEX es un documento que es generado oficialmente por la Dirección General de Migración y Extranjería. Y hay algo muy importante también en ese sentido. A nosotros como Ministerio de Educación Pública lo que nos interesa es registrar al estudiante con ese DIMEX y si ese DIMEX está pronto a vencer o está vencido, lo que tenemos que hacer es una alerta al encargado padre de familia o estudiante de que su DIMEX, su documento de identificación, está próximo a vencer o está vencido, para que él vaya a la Dirección General de Migración y Extranjería y realice las gestiones que corresponden para actualizar su documento, la vigencia del documento, ¿verdad? Porque eso es un proceso de ellos, de migración y extranjería, no es del MEP. Aquí lo que hacemos es registrar el número que la persona nos indica como DIMEX en el documento. El centro educativo se dejará la copia del documento o de lo que le presentó el estudiante para hacer el debido registro, pero sí nos ha pasado que hay directores que el estudiante está presentando un pasaporte y lo están registrando con DIMEX. Esos casos en particular solo se gestionan por medio de la plataforma porque tenemos que mantener todo el registro de la situación que se dio para poder tener esa evidencia del cambio que se está dando y de la selección de un registro de manera incorrecta. Entonces, ¿verdad? En ese sentido, pues aclarar.
lo correcto sería que si el estudiante no tiene DIMICS, no tiene ni cédula ni tiene DIMICS, se registre como GIRRO y aquí se hace la selección de lo que corresponde en ese momento. Inclusive aquí está extranjero sin documentos, nacional no registrado. Entonces, aquí tienen opciones para elegir. Y que ese GIRRO pueda posteriormente, igualmente por la motivación y el acompañamiento del centro educativo, pues que ojalá que los encargados o padres de familia actualicen la condición migratoria y que se genere un DIMEX. Y ese DIMEX podría pasar a convertirse en cédula. Entonces, esto sería la información de la pregunta que me hicieron. Muchas gracias, Joana. Con esta última pregunta damos por concluida la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras, por la atención de las consultas y gracias a todas las personas que participaron durante todo el evento con sus consultas en el chat de preguntas y respuestas. De esta manera, damos por finalizada la actividad del día de hoy, no sin antes agradecerle la atención prestada. Esperamos que pasen una linda tarde. Que tengan buen día.